Bueno, buenas tardes, buenas noches. Me voy a correr un poco porque ahí no nos vemos, ¿no? A ver, corro de silla. Ahí mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, le quiero agradecer enormemente a las compañeras de la red local que han fundado este espacio, esta cátedra libre, para pensar las violencias de género. Son espacios tan valiosos porque además hay que pensarlos desde nuestros territorios, desde lo que sucede en nuestros lugares y la tarea cotidiana que vienen realizando las organizaciones y las articulaciones, en este caso también una articulación con la universidad. Me parece que necesitamos mucho de ellas. Me preguntaba un poco cómo, me traje una batería de cosas, ¿no? No estaba como muy segura de cuál sería vuestra expectativa en torno a esta charla. No quería convertirla en una especie de making of de un programa de televisión, sino realmente en compartir con ustedes algunas herramientas de cómo pienso o cómo creo que tenemos que abordar la voz testimonial. Por eso cuando ustedes ven acá esta primera, son algunos los power que uso cuando doy clases, no es que me equivoqué. En realidad, creo que el primer paso y lo primero que me gustaría proponerles es pensar algunos trazos gruesos de la actual escena histórica para después acercarnos y pensar un poco la noción de víctima. Sin ese contexto y sin esta escena histórica, me parece que nos está faltando algo fundante para pensar de qué víctimas, de qué violencias, en qué territorios. Vivimos en una época de violencias atroces, en este mundo global, en este capitalismo global. Fíjense que si ustedes escuchan el lenguaje de la política, y eso no es únicamente en la Argentina, es un lenguaje global, hay un lenguaje bélico, se generan escenarios bélicos, es la guerra contra el terrorismo, la guerra contra el narco, la guerra contra la delincuencia. En estos escenarios bélicos se genera no solamente un otro peligroso y amenazante, sino que se legitiman prácticas violentas de los estados y hay una regresión en materia de derechos en todo el mundo. El miedo y el terror son, en esta época, yo les diría, plataforma de la política. Son mecanismos de gestión, de disciplinamiento, y ese miedo y ese terror tienen, por supuesto, se experimentan individualmente, subjetivamente, pero se construyen socialmente. Y acá llegamos a los medios de comunicación, ¿no? Esperen que me voy a ayudar porque si no tengo esto de adorno. Bueno, acá vieron que quienes han seguido historias de vidas han visto que muchos de nuestros trabajos los hemos realizado en México. Los politólogos, cuando piensan la realidad mexicana, la nombran, Jairo Estrada, uno de ellos, la nombran como capitalismo criminal por los niveles de violencia orgánicos a la funcionalidad capitalista en esta fase neoliberal.
En el caso, y no es una excepción, es modélico, es una deriva del capitalismo, que tiene, fíjense, estas características. Dice, los capitales criminales como componente orgánico de la actual fase de acumulación, el blanqueo. Por ejemplo, la economía mexicana no sería viable sin las sumas millonarias que provienen de la economía sucia y que se blanquean en los mejores bancos norteamericanos. Y una de las características centrales de las violencias es que son violencias articuladas, redes criminales con aparato estatal, y aún violencias que parecen privadas, en realidad están encubiertas y tienen responsabilidad estatal. Es decir, el narcogobierno es una deriva funcional a esta fase del capitalismo criminal. México es un ejemplo modélico. Bueno, acá estábamos pensando en esta escena histórica, el miedo y el terror como tecnologías de gestión, de gobierno, de disciplinamiento. Rita Segato lo ha nombrado, ustedes lo saben bien, como pedagogías de la crueldad, cuando piensa el lugar de los medios de comunicación social. Cuando los medios de comunicación cuentan un femicidio e instalan en el espacio público la voz del femicida, revictimizando una vez más y volviendo la crueldad un paisaje normal. Normalización. A mí probablemente es de las cosas que más me preocupan. Es decir, cuando empezamos a convivir y a considerar que hay una serie de prácticas y de violencias que no las advertimos, que no las visibilizamos, que convivimos con ellas, que las normalizamos, que las consideramos parte de nuestro paisaje habitual. Eso es la normalización. Durante muchos años, bueno, yo trabajé las violencias de la dictadura, ¿no? Y claro, la dictadura no fue una tormentita en un cielo azul. Cuando uno piensa, bueno, ¿cómo y por qué llegamos a la dictadura? ¿Qué pasó? Bueno, fue un camino que recorrimos de a poco. Dice Bauman, cruzaremos el puente cuando lleguemos a él. Entonces, esto es la normalización, ¿no? Pequeñas fronteras que se van corriendo. Y en esto, la construcción de los medios de comunicación es un eje, una construcción, una configuración central, ¿no? Hay una antropóloga mexicana, Roxana Reguillo Cruz. Ahí les anoté el nombre del artículo, está en la web, es súper interesante para pensar cómo están representadas en los medios de comunicación las víctimas y cómo funciona el miedo y cómo funciona el terror. Condensaciones y desplazamientos, las políticas del miedo en los cuerpos contemporáneos. Entonces ella dice, primero, no es cualquier miedo, el miedo siempre fue herramienta de disciplinamiento, el miedo hay que historizarlo, hay que pensar los miedos en este momento histórico. Y ella habla de los cuerpos anécdota, así los nombra, por ejemplo, cuando piensa los mensajes delincuenciales en México, con las cabezas que ruedan, los cuerpos descuartizados, y dice, son cuerpos anécdota en el sentido que son el costo, el daño colateral de esa guerra contra el narco y la delincuencia, y son esos cuerpos desmembrados no pueden aspirar a una biografía, no aspiran a una biografía en la construcción y en los relatos mediáticos.
Y en esto de situar los miedos, habla del cuerpo anómalo de los terroristas, para pensar los agujeros negros que son Abu Ghraib o Guantánamo, donde la tortura está tan normalizada que los oficiales norteamericanos se sacan fotografías y las difunden en la red con orgullo. Y a diferencia de los años 60, de los años 70, a diferencia de esos años donde habían estados dictatoriales que torturaban, ahora es el eje del bien y el eje del mal. El Estatuto de Representación de las Víctimas. ¿Cómo están representadas las víctimas en la televisión? Jacques Rancière es un crítico, filósofo francés. Él dice algo que me parece muy interesante. Dice, no es que en la televisión no haya imágenes ni relatos de masacres, de violencias. Las hay en abundancia. Sin embargo, esas imágenes nunca nos devuelven una mirada. Siempre hay un periodista, un experto o un gobernante que nos dice qué debemos pensar de ellas, qué sentido tienen. Es decir, que son contadas por otros, sin tener ellos mismos la palabra. Pero algo más en este Estatuto de Representación de las Víctimas. Es una cuestión de números, dice Rancière. Son víctimas en masa. Es decir, que no solo no tienen voz, sino que son anónimas y en masa. Entonces, ¿cómo damos vuelta o cómo repensamos este Estatuto de Representación de las Víctimas? ¿Qué ilumina la voz testimonial? ¿Por qué las víctimas están en el centro de los debates políticos, están en las agendas mediáticas, están también en el debate académico? Hay un debate académico, un contrapunto muy interesante, que es el que rescato en estas dos imágenes, que es entre Gabriel Gatti, que es uruguayo, es hijo de desaparecidos, y Pilar Calveiro, politóloga, sobreviviente de la ESMA, y debaten en torno a la noción de la víctima, ¿no? Lo que dice Gatti es que vivimos en una época donde convertirse en víctima es casi una condición, una manera de acceder a la ciudadanía. Es decir, de acceder a una serie de derechos, de inscribirse en una categoría que logre escucha social. Y lo dice provocativamente, ¿no? Por eso su artículo se titula El misterioso encanto de las víctimas, ¿no? Es decir, víctimas como forma de acceso a la ciudadanía. Pilar Calveiro le contesta y dice, las víctimas y ser víctima no es ningún misterioso encanto. Vivimos en un orden neoliberal que genera violencias atroces y extraordinarias, y no hay ningún encanto en ello. El asunto, dice Pilar Calveiro, no nos sirve hablar de víctimas en general, no nos sirve hablar de violencias en general. Eso no nos dice nada. Dice Calveiro, hay que situar, hay que historizar, hay que territorializar. Víctimas en plural y situadas en coordenadas específicas. Y esto tiene enormes resonancias. Yo
no sé, sé que aquí hay desde colegas comunicadores, trabajadores sociales, cientistas sociales. Esto tiene enorme resonancia para pensar nuestra aproximación a la voz testimonial. ¿Qué ilumina la voz testimonial? Bueno, en primera instancia nos permite el reconocimiento de violencias, ¿no? ¿Y cómo las nombramos? ¿Con qué categorías las nombramos? Esas siempre han sido batallas políticas, ¿no? Las categorías con que las nombramos: víctima de trata, travesticidio, feminicidio, ¿no? Es decir, nombrar y reconocer es una lucha política y se instalan categorías que son al mismo tiempo políticas y académicas. Entonces digo, la voz testimonial nos permite ese reconocimiento de violencias, nombrarlas, reconocerlas. Nos permite reflexionar en torno a las identidades políticas. Segunda dimensión que a mí siempre me interesa explorar. Identidades políticas en un sentido bien amplio. Y tercera dimensión, nos permite y nos trae la voz testimonial, nos trae las articulaciones y las resistencias en los territorios. ¿Resistencias a qué? A estas lógicas del capitalismo neoliberal. Una resistencia a las lógicas individualistas, una resistencia a las violencias machistas, una resistencia a pensar que los territorios se rapiñan del mismo modo en que son rapiñados los cuerpos de las mujeres. Por eso las violencias, eso para cualquiera de ustedes, ¿no? Digo, Rita Segato en sus textos, lo primero que nos propone hacer es pensar la escena histórica, y esta violencia atroz contra las mujeres es parte de esta escena histórica. Y fíjense, ella subraya que la palabra rapiña, rap en inglés es violación, tienen el mismo prefijo. Entonces digo, la rapiña contra los territorios, la rapiña contra los cuerpos. Entonces, situar las violencias es el primer paso para entender dónde estamos parados y también para aproximarnos a las voces testimoniales. Otro texto que a mí me gusta siempre retomar, que es un clásico ya muy antiguo, es de Pierre Bourdieu, es La miseria del mundo. Tiene una introducción, es una gran encuesta en realidad, pero la introducción es una reflexión en torno a la entrevista. Y, bueno, nos propone pensar una serie de cuestiones que a mí me parecen muy valiosas para pensar cómo nos plantamos frente a un mapa de entrevista, frente a una situación de entrevista. Situar a quienes testimonian. Situar a quienes testimonian en el espacio social de relaciones en el que construyen sus identidades, dice Bourdieu. Darnos un dominio de las condiciones de existencia, de los mecanismos sociales cuyos efectos se ejercen sobre el conjunto de la categoría de la que forma parte la persona que va a testimoniar. Ejemplo, hoy hablábamos con unas colegas comunicadoras de Bahía Blanca, de Sonia Sánchez, una activista abolicionista de la prostitución. Bueno, ¿en qué categoría se para? ¿Desde qué lugar, desde qué identidad política se para Sonia Sánchez? ¿Desde qué categoría abolicionista? ¿No? Entonces, hay que pensar con quién dialoga Sonia Sánchez en el espacio público, con quién discute las trayectorias de vida
las violencias que la atravesaron en su trayectoria biográfica y en los territorios, en su Chaco natal, en el Buenos Aires donde se prostituyó. Situar. Déjenme seguir un poco más sacándole el juguito a la palabra y al concepto de situar. Porque también situar significa pensar cómo nos situamos nosotros como entrevistadores. ¿Desde qué posición nos acercamos al otro? Y a mí me gusta mucho esto que dice Bourdieu, cuando habla de una suerte de olvido de sí mismo, una conversión de la mirada que dirigimos a los otros en las circunstancias corrientes de la vida. La empatía reclama algo así como un corrimiento de la propia identidad para dar lugar al otro. Tampoco es la proyección de sí mismo en el otro, sino ponerse en cierta manera de su lado. Es decir, comprender la lógica de los actores sociales, cuáles son las condiciones sociales que produjeron a ese otro, para que la empatía no solamente sea una herramienta de comprensión, sino que nos permita ese ponernos de cierta manera del lado del otro. Y cuando hablo del otro, quizás lo fundante, lo primero, es decir que la primera revisión, ¿no?, que por ahí tenemos que hacer, es que en general cuando hablamos del otro hay una idea de jerarquías. El otro siempre es el otro. No somos nosotros, el otro es el otro. Es decir, hay ahí una herencia colonial, una herencia eurocéntrica. Por eso es muy linda la consigna de Claxo, la que estuvo en la última conferencia, que es todos somos otros. Todos somos otros. Y también me gusta mucho pensar que cuando hay una entrevista que puede ser la que se da en el marco la que hace una trabajadora social, la que hace una comunicadora, la que hace un abogado, una abogada. Pensar la entrevista como un encuentro de dos reflexividades, ¿no? Cuando trabajamos con el dolor del otro, cuando trabajamos con relatos traumáticos, este concepto, el de desasosiego empático, a mí me gusta mucho. Lo acuñó Dominique Lacapra, que es un historiador francés, para pensar el modo en que se acercaban a las víctimas de la Shoah, ¿no? Pero el desasosiego empático implica algo de lo afectivo que se pone, de la respuesta afectiva de quien entrevista también frente al relato del dolor. ¿Por qué uno siente ese desasosiego? O sea, está atravesado por ese desasosiego. Y en ese desasosiego empático, en esa escucha, se juega algo del orden de lo reparatorio para las víctimas. Esto es algo que me importa mucho, que me parece que para quienes trabajamos con el interés de pensar desde la lógica de los actores sociales es esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se autodefine un actor social? ¿En qué categoría identitaria? ¿No? ¿Con quién presumimos que dialoga en el espacio público? Como en el ejemplo que les daba antes, ¿no? Sonia Sánchez estaba
discutiendo, por ejemplo, con las compañeras de AMAR, ¿no? Que son las compañeras que nombran la prostitución como trabajo. Y después pensar las asimetrías, ¿no? Que hay en la situación de entrevista. Asimetrías que muchas veces están vinculadas al capital cultural, a los bienes lingüísticos y simbólicos, pero también la relación de poder que se pone en juego, porque el entrevistador mueve la bocha, ¿no? Entonces, digo, y en esas asimetrías me parece que el primer paso es ser consciente de ellas. Y a mí me gusta mucho, sobre todo cuando pensamos en testimonios que luego ingresan al espacio de lo público, conversar mucho con los entrevistados, con las entrevistadas, porque si no siempre estamos tan cerquita de la revictimización. Yo me acuerdo que Macarena Gelman, luego de 2 años, me dijo que podía contar su historia. ¿Saben de quién hablo? La nieta de Juan Gelman, nacida en cautiverio. Pero me dijo que no quería hablar de su madre de crianza. Ella no la nombraba como apropiadora, la nombraba como madre de crianza. Y esas son conversaciones que tuvimos antes de que se encendiera una cámara. ¿Cómo no respetar a Macarena? Ese es el intento de hacer un documentalismo, un periodismo con perspectiva de derechos humanos. Es el intento de no revictimizar. Esto me importa mucho. Me parece que pensar la dimensión ética cuando producimos entrevistas y testimonios es un debate enorme que atraviesa a todos los cientistas sociales que trabajan con entrevistas a actores sociales, porque impera a veces una lógica extractivista, ¿no? Vas, le grabás el testimonio, te lo llevas, después haces tu recorrido por congresos, ¿no? Es decir, que finalmente esa actora social termina siendo objeto, ¿no? Entonces me parece que la pregunta sobre el modo en que construimos conocimiento a través de la producción testimonial también nos pone una pregunta en torno a la ética. Es decir, la pregunta de cómo logramos que una situación de entrevista sea también significativa para los propios actores sociales, sea una instancia reparatoria, sea una instancia hasta transformadora. Me encantan estos versos de Hermann Hesse. Para quienes trabajamos mucho con memorias de la dictadura, este verso sintetiza lo mejor que te puede pasar en una entrevista, en una situación de conversación con el otro, cuando se genera un encuentro del que emerge algo nuevo, donde parecía que no lo había, y que es fruto de ese encuentro. Versos que yo no recordaba y que sin embargo estaban guardados en mí, como la nuez sana y hermosa dentro de una cáscara vieja y rugosa, ¿no? Eso pasa muchas veces cuando logramos que la voz del otro interpele algo de nosotros. Me interesa el testimonio, finalmente, porque en el sujeto está el sujeto del padecimiento, es cierto, está el sujeto del dolor, pero está también el sujeto de la acción y está el sujeto de la resistencia. Y estamos
en una época donde necesitamos alimentarnos de las resistencias. Y cuando digo resistencias, me refiero a todo lo que va a contramano de este orden global suicida. Hay otros mundos posibles y están entre nosotros. Y la verdad que en este recorrido por América Latina, lo que hemos intentado con un hermoso equipo de trabajo es compartir esos otros mundos posibles a través del registro documental y de la palabra testimonial. Yo traje algunos fragmentos para compartir con ustedes con la idea de bajar a estos fragmentos algunas de estas cosas que les compartí recién. Todos tienen en común esta voluntad de reconocer violencias y de reconocer articulaciones resistentes y de hacerlo en nuestra América Latina. Así que si nuestro amigo sonidista está ahí y está de acuerdo. ¿Cómo era tu nombre, Martín? No, Emiliano. Vamos a ir al primero a ver cómo suena. Todos testimonios y voces trabas. No todas se autodefinen como trabas. Voy al primero. Es Vanessa Pil, reina del carnaval. Mi mundo es mis uñas, mis cigarrillos, yerba, azúcar, agua caliente y un mate. Después lo demás es todo fantasía. Si puedes apagar esta luz, mejor, ¿no? Se va a ver mejor. Se puede apagar esta. No me molesta que me digan señor, o que me digan señorita, o que me digan Vanessa, o que me digan Claudia. No me molesta porque yo sé lo que soy, lo que me siento. No exijo que me vean como me quieran ver los demás. Soy así. Así como me ves acá, así ando en todos lados, me pongo un pantalón de mujer, una camisa de hombre, me pongo un pantalón de hombre, una blusa de mujer. O sea, es mi forma de ser. No es que yo voy por la calle diciendo, veme mujer, soy mujer. No. A mí voy por la calle y soy una persona que asumí tanto la palabra puto, que es tan hiriente a veces o que se emplea para herir, ¿no? Que por ahí me dicen, ay, pero decidite que... No, yo soy puto. No soy ni gay, no soy homosexual, no soy travesti, no soy transformista, nada, yo soy puto. Es mi vida, soy así, al que le guste bien y al que no le guste, yo voy a seguir siendo igual. Es mi forma de pensar, es mi mundo. Una linda esta Vanessa. Reina del carnaval, les dije, porque ella efectivamente encabeza la murga que es intitulada Los Estrellados Porteños, con un grupo de trabas de distintas generaciones, ¿no? Pero fíjense, Vanessa Pil no tiene una militancia en ninguna organización, ni se piensa a sí misma como activista. Sin embargo, su vida y su testimonio tienen una enorme politicidad. Desde cómo se autodefine hasta cómo el espacio del carnaval se convirtió en espacio de resistencia. Luego el testimonio de Vanessa tiene
por supuesto, el reconocimiento de las violencias, ¿no? Para ella, que creció en Comodoro Rivadavia, en un pequeño pueblo. El testimonio incluye ese recorrido biográfico también, ¿no? Ahora quiero mostrarles el testimonio de Amaranta Gómez Regalado. Es muye. Muye es una categoría transgénero propia de los zapotecos, de la etnia zapoteca. ¿Alguno vio ese programa de los que están acá? Bien. Es una activista travesti, pero no se autodefine como travesti. La categoría es muye, es una identidad reconocida por la etnia zapoteca ancestralmente. Y las muyes no son arrojadas a la esquina de la exclusión y de la prostitución como ocurre en las culturas occidentales. Son parte de la vida comunitaria. Y una vez al año las muyes organizan en Juchitán, al sudeste de México, una fiesta que se llama La Vela de las Intrépidas Buscadoras de Peligro. Está buenísimo el nombre, La Vela de las Intrépidas Buscadoras de Peligro. Una vela es una fiesta patronal, es el modo en el que se nombran las fiestas patronales. Y la organizan las muyes. No es una fiesta de guetos, es una fiesta comunitaria. La van a escuchar, van a ver un fragmentito de la fiesta, y los que no la conocen la van a ver a Amaranta, les recomiendo escucharla. El programa entero está en la red. Nosotros, allí en Oaxaca, como tú lo estás diciendo, lo que diga el arzobispo y lo que digan los curas, eso nos lo pasamos por el arco de triunfo. Tenemos como fe ir a la iglesia, al templo, a ver a nuestra reina y madre, que es la Virgen de la Soledad. O sea, yo creo que si Dios bajara en este momento, yo creo que no se asombraría tanto como se asombran los curas de nosotros. Iría a la vela de las intrépidas, porque también Jesucristo fue intrépido. En el caso de los zapotecos, lo que yo creo que lo emancipador que hemos podido hacer como etnia, como cultura, incluyendo la expresión de género como muyes, es que hemos sabido zapotequizar las cosas. ¿Cómo es eso? Apropiarnos de lo externo en un punto sin que eso nos avasalle y reformularlo desde nuestra propia cosmovisión, desde nuestro propio entendimiento y la forma de mirar al mundo y la vida. Ahí está, me parece, que la estrategia de la emancipación. La que veían primero es la reina de las muyes, porque en cada vela siempre se designa a una reina. Y fíjense qué interesante las articulaciones resistentes que hay acá, ¿no? La articulación de la etnia y
de una identidad transgénero ancestral. La Iglesia, esto es lo que decía Amaranta, nosotros hemos sabido zapotequizar. Las muyes se apropian de la Iglesia. El cura se retira, oficia misa, las muyes son las dueñas, es una vela comunitaria. Y la otra dimensión que me parece muy interesante es cómo esta identidad ancestral muye se articula con las agendas actuales del movimiento LGTBI en México. Se articula para reconocerse en esa identidad ancestral y la trae al presente en un nuevo ensamblaje emancipador. ¿Por qué digo un nuevo ensamblaje? Porque las nuevas generaciones de muye discuten el lugar tradicional que tienen las muyes en la comunidad zapoteca porque asumen una posición femenina muy tradicional las muyes en la sociedad zapoteca. Son las que cuidan a sus padres cuando son ancianos, son las que bordan, ¿no? Expresan esa posición femenina. Entonces las nuevas generaciones interpelan esa posición tradicional, pero al mismo tiempo hacen pie en lo emancipador de esa identidad ancestral. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es de una socióloga aymara boliviana, que se llama Silvia Rivera Cusicanqui, que es una voz aymara. El concepto es cheje. Lo cheje designa una identidad manchada. Lo blanco manchado de indígena, lo indígena manchado de blanco. Es una voz que en realidad designa a los torneros, ¿no? En Bolivia, que siempre estaban manchados. Pero usa esa voz para pensar el mestizaje como categoría emancipatoria. ¿Cómo pueden convivir dos opuestos, dice Rivera Cusicanqui, sin mezclarse, hasta sacarse chispas, pero convivir, articular, dando lugar a ensamblajes nuevos y emancipatorios? Cuando nosotros rescatamos experiencias que vienen del universo, de nuestras culturas originarias, no estamos, reitero, pensando en un indígena de museo. Estamos pensando qué nos traen al presente esa ancestralidad para construir nuevos ensamblajes, donde quizás haya experiencias chejes, donde la noción de lo comunitario que nos trae el mundo indígena pueda convivir, sacarse chispas, sin mezclarse, pero articularse con la idea de los derechos del hombre, o la ética aymara con la tecnología europea. La idea de mestizaje, la idea de ensamblaje emancipador, lo cheje. Me parece que la experiencia de las muyes articuladas con las nuevas generaciones LGTB tiene mucho de emancipador y mucho de cheje. Darla Cristina González es una mujer trans, es colombiana, es víctima del conflicto armado colombiano. Cuando tenía apenas 15 años, fue reclutada forzosamente por la FARC, luego huye, se convierte en una persona desplazada en uno de los
miles de desplazados que tiene Colombia por el conflicto interno, hace su cambio de identidad, se autodesigna como mujer trans, elige su nombre, Darla Cristina. Les presento un minutito de Darla. Cuando yo tenía 14 años, fue que el conflicto armado empezó a entrar en nuestras vidas y tocó nuestro territorio y de la peor forma. Y fue que en nuestro municipio habían 4 grupos armados. Ahí conocí cómo sonaban las balas. Esos grupos acampaban en nuestras tierras y teníamos contacto directo o indirecto, o voluntario o involuntario, pero teníamos contacto con esos grupos, porque de alguna manera ellos necesitaban de nosotros. Y de esa forma terminaron relacionando a unos como colaboradores de unos grupos y a otros como colaboradores de otros grupos. Y en una de esas las FARC nos dijo a 4 chicos de mi misma edad, de mi territorio, vienen los paramilitares para acá. Corren 2 riesgos, que los maten los paramilitares porque los relacionan como colaboradores nuestros, o incluso que los tengamos que matar nosotros a ustedes porque suelten información a los paramilitares. Y en ese orden de ideas, pues, un niño de 14 años, que si bien teníamos algo ya de conocimiento de esta vida, no teníamos la capacidad suficiente de enfrentar una situación como esa. Y de esa manera terminamos dentro del grupo armado de las FARC. Bueno, ¿cómo hablábamos hoy de situar? Decíamos situar, historizar y territorializar. Digo, en el caso de Darla, las violencias machistas en articulación con las violencias del conflicto armado. En el caso colombiano, para las personas LGTBI, el impacto diferencial de la violencia fue atroz. Y ese impacto atravesó tanto dentro de las organizaciones guerrilleras como victimarias, como los grupos militares, paramilitares, donde las violencias del conflicto armado se articularon sobre la violencia machista brutal en Colombia y con características diferenciales en cada territorio. Por eso, ¿no?, siempre poder pensar esa interseccionalidad de la etnia, del género, de la clase, me parece tan fundante para pensar la opresión. Digo, porque si hablamos de territorializar en las zonas afro de Colombia, también el impacto de la violencia fue diferencial. Y los feminismos tienen color negro, ¿no? Y se conjugan en plural, como ya aprendimos hace tiempo. Y en última instancia quería compartirles un trocito de la conversación con Loana Berkins, enorme dirigente travesti de la Argentina. Hay varias dimensiones que me gustaría compartirles o en todo caso dejar después abierta la conversación. Así que voy con los 5 minutos de Loana. Después no sé cómo estamos de tiempo, pero creo que tenemos margen después de conversar. Vamos con Loana.
Cuando pasó la etapa de esa niñez, de algo va a pasar, ya se le va a pasar, cuando yo ya lo empecé a plantear en términos concretos, que yo quería avanzar, como ya vestirme según mi género de mujer, quería ir a la escuela, ya quería ir con 2 coletas, entonces me dijeron no. En el pueblo. No, claro, en un pueblito, Era un poco complicado. como era un pueblo chico, infierno grande, como la Caldera del Diablo. Entonces ya, y las voces opositoras empezaron, la presión social a través del cura, que bueno, que ya insistían a mis padres que había que poner un límite, ¿no? Como la voz de autoridad empezaba, la trama esa se empezaba a ver. Entonces mi padre, recuerdo esa escena así, muy dolorosa, porque vos imaginate que yo tenía 13 años, ¿no? Era una purretita, una niñita, una changuita, como dirían allá en el norte, y mi padre, bajo de un quincho enorme, que allá se le llamaba rancho, me planteó, o te haces bien hombre o te vas. Nunca me explicó los términos de ese bien hombre, ni del te vas, digamos. Y yo la verdad, imagínate 13 años llena de bríos y de impulso, decidí irme. Siempre, siempre con la certeza de que me iban a ir a buscar. ¿Cómo no iban a buscar a su propio hijo, si querés? No puede existir eso. La verdad que sigo esperando que me vengan a buscar. Te dejaron ir. Y entonces yo me fui yendo así, y ese hecho nunca se producía, ¿no? Ahora, visto a la distancia, para mí fue una cuestión liberadora. Siento que fue la decisión más bella de mi vida y como la primera decisión así de crecer de golpe, ¿no? De madurar y decir, bueno, esta es mi vida, esta es mi decisión y sí, vista la distancia, no me arrepiento de haberme ido. ¿Sí? Yo creo con más o menos matices, una niña travesti hoy te puede contar la triste historia esta. Y esto es lo que también la sociedad no quiere ver, que esto se produce cuando sos niña. Entonces, esta cuestión de normativizar fuertemente y de imponer a la fuerza una sexualidad obligatoria, que sea la heterosexualidad, deja por fuera todo este tipo de manifestaciones. Y además marca y trauma desde niña. Pero a mí me totalmente. gustó algo que vos dijiste en algún lugar, en alguna entrevista, donde decías, para mí mi condición no era un trauma, a mí me traumó mi Totalmente. mamá, me traumó la sociedad. Sí, es que yo amo ser travesti. Monseñor Aguer, míreme, amo y volvería a nacer. Le habla y Monseñor elegiría Aguer, ser una ¿no? travesti. Ex arzobispo de La Plata. Amo ser una travesti. A mí me dio una perspectiva en el mundo, una forma de ser, no sé, a mí no me produce ningún conflicto. ¿Qué es ser travesti, Loana? Yo creo que es la prueba viviente de que alguien que nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en otra identidad, ¿no? Que esto que sostenía Monseñor Aguer, sí es posible, primero, la genitalidad no determina la identidad. Llegás a Salta y tenías 13 años. 13 años. Una niña. Fue una historia muy dura. Fue una historia muy, muy dura. Porque yo era una niña que nunca me había planteado eso. En todo caso, yo tenía como una cajita de cristal, quería enamorarme, tener un novio, tener como una vida, como cualquiera, ¿no? Y de repente me veo, la prostitución empezó como un juego, o quienes estaban al lado mío me la hicieron ver como un juego. Entonces, nada, yo era una niña muy linda, me iba, me plantaba y veía que a un hombre le podía sacar dinero, entonces era como un juego. Imagínate una niña empoderada a los 13 años con dinero. Vamos a ver una foto para ver de quién estamos hablando, de esa niña adolescente. Esta era la Loana de aquellos años. De los años, de Salta. ¿Qué edad tendrías aquí? Y ahí creo que tenía 14 o 15. Ya vivía en Salta, en Salta la ciudad. Además yo salía así a la calle de día. Bueno, tan así, no, tan arrabalera no, pero usaba sombreros
era tan atrevido, unos sombreros así divina, como si estaría en, no sé, en Saint-Tropez, por ejemplo. Y en este momento ya había sucedido tu bautismo, ya ahí había un nombre que Sí, fue es Loana. Loana Berkin, claro. ¿Cómo elegiste ese nombre? ¿Cómo fue el bautismo? Loana Berkin porque yo empecé a trabajar en un cabaret, trabajaba en un cabaret de una amiga. Y yo siempre había pensado ponerme un nombre, mi mamá se llamaba Ana, ¿no? Como la conductora. Entonces, y yo había pensado en ponerme un nombre, digo yo, cuando sea grande se corrige el problema de que yo era mujer, digo, me voy a llamar Ana, el mismo nombre de mi mamá. Y cuando fui al cabaret, claro, no sonaba muy cabaret. Muy glamoroso, Muy ¿no? glamoroso. Ahora el show de Ana. Parecía más bien una señora que iba a salir a cocinar, digamos, muy doméstica. A empezar a batir, a hacer los tamales y las empanadas. Vamos a doña Ana, claro, no era una cosa muy farandulero. Entonces mi amiga me dijo, no, te tenés que poner un nombre más, con más glamour. Y ahí me acordé que un tío mío, un hermano de mi mamá, a todo le anteponía el artículo lo. Ajá. Ponele lo vaso, lo mesa, todo era lo. No sé por qué el todo le ponía lo. Y ahí juntaste. Entonces dije Loana. Y la H le puse en medio entre la O y la A porque quería Sonaba muy bien. internacionalizarla. Sonaba muy Entonces bien. ahí quedó Loana Berkin. Y así nació mi nombre de Loana. El que llevas al día de hoy, el nombre elegido. Totalmente. Ese es mi nombre. Pero por ahí te preguntan, dice, ¿cuál es su nombre verdadero? Entonces yo le digo, Loana Berkin. Y entonces me dice, no, pero ya sé, Loana, todo bien. ¿Cuál es su nombre verdadero? Loana Berkin. Entonces, en todo caso, el otro es el nombre del documento. El que me puso alguien, al cual yo no le di nunca un contenido. Mi nombre es Loana Berkin. Es Loana. Mis amigas, las que vinimos, las que empezamos porque yo fui como la primera y después vinieron un montón. No Desde están Salta a ninguna. Buenos Aires. Se murieron. Murieron todas. Y en condiciones bien tristes, bien fuertes, ¿no? La muerte es un relato, pero vívido. Curiosamente, la muerte es una cosa viva en nosotras. Pues fíjate qué fuerte que la muerte, ¿no? Que significa como el cerrar de una etapa, el olvido para nosotras es un relato vivo. Y la muerte muy temprano, Loana. Y además en condiciones... Digo, el promedio de sí, mortandad... no supera los 30. No supera los 30. No supera los 30. Y después también todas las condiciones de desigualdad. Porque la gente a veces nos juzga como adulta, pero si vos prestás atención a todo mi relato, la mayor tragedia de mi vida fue en la niñez. Y eso es algo que te marca. La no escolarización, ¿no? El impacto que significa para una persona el no tener ningún tipo de institucionalización, ni privada, ni no privada, ni nada, ¿no? Expulsada, un ser execrable, un ser despreciado. La violencia familiar, la violencia intrafamiliar, ¿no? El desprecio de tus propios... porque mis padres quisieron despreciarme. Entonces, ¿cómo yo hoy voy a pretender quererme, querer a alguien, amar a alguien que ya fue despreciado? Entonces, revertir esa historia es una historia muy fuerte. Y no me pasó hoy Loana Berkin, que yo me reiría. Me pasó cuando yo tenía 13 años. Entonces, contarme esa propia historia a mí misma, ponerme en situaciones de alentarme. Yo recuerdo las palabras destructivas de mi padre. No servís para nada, sos una basura. Y después repetido en la sociedad, cruelmente. Maricón de mierda, no servís para nada, te mato a palo, encarcelado. Entonces, ¿cómo un ser? Después se pretende que sea alguien, no sé, una señorita inglesa, digamos. Para mí el mayor orgullo de la vida es que cuando yo muera, me gustaría que pongan en la lápida que acá yace una persona que fue absolutamente feliz y orgullosa de ser travesti. Porque la sociedad espera eso, ¿no? Que mi final sea trágico, que por favor, ¿me entendés? Yo salgo con orgullo, con dignidad a la calle y no me van a doblegar jamás. Mi autoestima está tan alta que yo quiero que un día diga en este tono de voz y que sea la voz de Liliana Daune, por favor. ¿Ah? A continuación hará uso de la palabra la señora presidenta de la Nación, doña Loana Berkin.
Es impresionante. ¿Me entendés? Yo quiero, pero porque podemos ocupar todos los espacios. Bueno, Loana, terminamos este programa habitualmente con una foto, un ritual de cierre. La foto la vas a ver aquí. ¿Qué te diría? Yo creo que me diría que largo camino que hemos recorrido. Yo creo que la abrazaría y lloraríamos juntas. No sé cuáles serían sus lágrimas y cuál mis lágrimas, pero sí sé que lloraríamos hasta cansarnos. O sea, porque, por ejemplo, si... Como lo hago yo hoy con otras niñas, ¿no? El tema del afecto. Insisto, para mí es como un motor de la vida, el amor, el afecto. Entonces yo creo que en ese mismo parque nos abrazaríamos y lloraríamos, pero todo. El Parque San Martín, donde yo empecé a prostituir. Yo creo que ahí fue el primer paso. Así, entonces nos abrazaríamos muy fuerte, lloraríamos. Después nos mataríamos de la risa y divina. Irnos a la peatonal, por ejemplo, así, divino. Hay amores que se vuelven resistentes. Loana siempre se merece un aplauso. O el vino que mejora con los años. Si crece lo que siento yo por ti. Y amores, parece que se acaban y florecen. Hermosa. Vamos a dejar la foto de la querida Loana. Pero bueno, el testimonio de Loana nos trae esas violencias, las de su trayectoria biográfica. Pero si tuviéramos que pensar a las Loana que hoy todavía habitan el espacio de la prostitución, el espacio de la exclusión, de una ciudadanía recortada, porque la ciudadanía como conjunto de derechos sabemos que tiene un alcance cada vez más restringido, tendríamos que pensar las violencias del territorio, tendríamos que pensar las zonas rojas, tendríamos que pensar cómo se articulan las violencias privadas con las estatales. ¿Se acuerdan cuando al principio hablábamos, ¿no? Cuando caracterizábamos las formas que asumen las violencias en esta fase del capitalismo neoliberal? ¿Cómo se articulan? Tendríamos que pensar la estigmatización de categorías como narcotravestis, impuestas en los medios de comunicación y en la jerga policial, judicial. Tendríamos que pensar otra interseccionalidad de las violencias, las que padecen las migrantes. No sé cómo es aquí, en La Plata, en las zonas rojas de La Plata. Hoy hay gran cantidad de migrantes peruanas, bolivianas, ejerciendo la prostitución y el narcomenudeo, criminalizadas también por migrantes. Entonces, me parece que en este recorrido chiquito de algunas voces que vienen del universo de las personas trans, travestis, lo que se pone en juego es una cantidad de dimensiones que ilumina la voz testimonial. Y para eso tenemos que ser capaces de escuchar, de reconocer y de callar. Bueno, a mí me gustaría
que no se queden callados, ¿eh? No me tomen tan en serio. Me gustaría que podamos conversar un poco. ¿Tenemos cuánto, Nora? A ver. Tenemos media hora. Bien. Que era un poco la idea. Me quedo a disposición de comentarios, preguntas, intercambios. Hay un, no sé, hay un microfonito ahí. Si no, sigo hablando. Pero me gustaría, por ahí, que podamos pensar algunas cuestiones vinculadas a Bahía Blanca, ¿no? A cómo algunas de estas cuestiones que hemos compartido aquí, de estas búsquedas, también pueden anclarse en búsquedas de ustedes aquí. Yo te iba a preguntar, y creo que todos nos quedamos así como en pausa con la última voz, ¿no? La de Luana. Y ahora yo te iba a hacer a vos la pregunta: ¿cómo te interpela a vos este trabajo como comunicadora y como que has atravesado estas cuestiones, estas voces a vos? ¿Qué te pasa a vos como comunicadora y qué te pasó a vos como persona y qué te dio a vos este recorrido de escuchar otras voces? Bueno, yo creo que son voces que me habitan, que me constituyen, que me ensancharon la mirada y que fueron también configurando mi lugar en el mundo. Yo rescato algo que rescataba Nora del libro, donde hacíamos alguna reflexión en torno al testimonio y a la historicidad del testimonio y a cómo nos contamos. Si yo tuviera que hacer un relato de mí misma, de cómo me autodefinía, bueno, yo soy de la generación de los 80, me formé en la universidad en los años de la primavera democrática, ¿no? Entonces, siempre digo, mi identidad política la moldeó el movimiento de derechos humanos y yo nunca me nombré como feminista, no me nombraba como feminista, pero siempre lo fui. Siempre había ahí un conjunto de incomodidades frente a las cuales me rebelaba y que tenían que ver naturalmente con mi condición de mujer. Hoy me nombro como feminista. Y me nombro como feminista por esas luchas que me anteceden, por estas voces que hoy también me constituyen. Me nombro como feminista por las Loana, por las Darla, ¿no? Por las madres. Entonces, inevitablemente es así cuando dejas que la voz del otro te interpele. Yo creo que no puedo dejar de pensar el laburo que hago con un equipo divino de gente, porque no es un laburo, yo pongo la cara, pero somos un equipo que comparte una mirada profundamente política sobre nuestro trabajo. Es decir, nos interesa intervenir en la discusión pública, nos interesa abrir nuevos debates, nos interesa hablarle a los que no piensan como nosotros. Y en ese sentido creo que el testimonio tiene una potencia política enorme, porque nos trae la vulnerabilidad, nos reconocemos en la vulnerabilidad del otro, nos reconocemos en lo humano. Y a partir de ahí podemos dar otras discusiones, ¿no? Por eso creo que en la práctica comunicacional y también en distintas prácticas profesionales, la voz testimonial tiene mucho para iluminar, pero no porque nos traiga, no
no pensarlo en términos de verdad. Porque eso sería pensar que el testimonio únicamente lo que nos trae es como un relato acontecimental. Por supuesto que el testimonio aporta en la construcción de la verdad histórica, pero va mucho más allá de eso, ¿no? A mí me parece que es apasionante poder comprender la lógica que tienen los propios actores sociales, desde qué categoría identitaria se paran en el mundo y generan una práctica política transformadora, ¿no? Eso me parece que tiene mucho para decirnos, ¿no? En la búsqueda de la comprensión, que a mí es la palabra que más me gusta, ¿no? Comprender. Comprender y buscar horizontes emancipatorios, ¿no? Esto me parece que en estas historias eso es lo que me parece que está buenísimo, que nos llevamos, que nos llena de energía en un momento donde no encontramos muchos lugares de esperanza, ¿no? Estas historias nos traen horizontes emancipatorios, ¿no? Yo creo que hago muchas historias de personas trans, travestis, porque admiro el coraje de desafiar este mundo hegemónicamente binario. Hay que tener un enorme coraje. Enorme coraje. Los niveles de violencia que atraviesan las vidas de las personas trans y travestis han sido atroces. Y hoy, aunque hay un conjunto de leyes valiosísimas en la Argentina, siguen arrojadas a una suerte de estado de excepción, ¿no? Es decir, donde están abandonadas por la ley, realmente, las prácticas y las violencias de las que hoy se siguen ejerciendo sobre sus cuerpos son atroces y siguen arrojadas a la esquina de la prostitución. Su incorporación en la vida laboral, Diana Zacayán propuso, otra dirigente travesti, el cupo laboral trans como una forma de implementar una política pública focal que comience a equiparar, a igualar, ¿no? Entonces, me parece que eso nos traen estas voces, ¿no? Que nos traen el coraje, que nos traen la lucha, que nos traen esos horizontes emancipatorios y la celebración de la pluralidad, de los modos de ser y de existir. Hablé un montón, mira, para darle tiempo para que... ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería consultarte, o pensar en tu opinión respecto de, hoy veo acá la cantidad de personas que estamos escuchando y si bien hay algunos hombres, son una minoría muy, muy pequeña, y desde tu lugar de comunicadora quería ver qué es lo que está pasando en nosotras como mujeres que difícilmente podemos convocar a los hombres a que vengan y participen de estas cuestiones que nos hacen a todos, ¿no? Porque todos esos hombres que hoy no están acá seguramente tengan, como muchas mamás que pueden estar acá, queriendo conocer esta situación para la familia, para los amigos, para lo que sea, y esos hombres no están acá. Entonces, ¿qué es lo que estaría fallando si es que es algo que podríamos, no quiero decir culpa, pero decir responsabilidad de nosotras como mujeres para convocar a los hombres? Mira, a mí me parece que siempre es difícil abandonar un lugar de comodidad y de privilegio, ¿no? Entonces, bueno, eso sería parte de la explicación. La otra parte es que yo creo que hay muchos varones que se están
replanteando la construcción de su propia masculinidad. Y están pudiendo nombrar también las incomodidades que tuvieron porque quienes no se acomodaban al modelo hegemónico de masculinidad, también ahí hay violencias y hay historias que se leen en clave de violencia, ¿no? Mira, y a mí me parece que eso es muy lindo hasta pensarlo también, digo, con los varones y con varones más jóvenes. Últimamente me ha pasado muy seguido sentir que ellos están haciendo una revisión de sus propias biografías hasta llegar a su infancia. Luego, cuando estábamos compaginando el programa de Rita Segato, Martín Tejo, que es un joven montajista de 30 años, un pibe divino, la escuchaba a Segato hablar de la cofradía, de la masculinidad, y se quedó pensando en el concepto de la masculinidad como cofradía. Y al día siguiente me contó una pequeña escena de su infancia, ¿no? Me decía, cuando yo era pibe, ¿sabés cuál era uno de los juegos favoritos de la banda de mis amigos? Tocarle el culo a mi vecina. Y yo siempre estuve, porque éramos 6, íbamos corriendo, le tocábamos el culo y salíamos rajando, ¿no? Yo siempre estuve incómodo, siempre tuve una incomodidad que me dura hasta el día de hoy, que me cruzo con mi vecina y bajo la vista, ¿no? Digo, pero desde esa microhistoria hay muchos varones que están logrando visibilizar sus propias incomodidades con ese modelo hegemónico de masculinidad, o están eligiendo abandonar el lugar de comodidad. A mí me parece valioso, es un proceso muy lento, nos falta mucho. No creo que tengamos que responsabilizarnos nosotras por eso. Yo creo que cuesta reconocerse en muchas de las situaciones que hoy las mujeres estamos pudiendo nombrar, y que es un camino largo el que nos queda. Hay conversaciones, bueno, les habrá pasado también, súper interesantes, que emergieron en torno al debate público por la legalización del aborto en las familias, ¿no? Digo, hay una cantidad de situaciones que se pueden nombrar. Mi papá, a los 90 años, íbamos en el auto. Mi papá es lector del Diario La Nación hace muchos años. Un tipo con una configuración, un tipo solidario, un laburante, pero con una configuración ideológica que yo definiría básicamente como muy gorila. Lee La Nación. Pero, bueno, qué sé yo, el viejo me preguntó, me dijo, ¿vos qué opinás de esto del aborto? Qué sé yo le dije lo que pensaba, y él me contó que con mi vieja, en un tercer embarazo, que habían decidido que ya era mucho, que mamá no quiso y que hicieron un aborto. Y por primera vez me lo contó, y esa es la escucha y la revisión que está proponiendo esta época y que está proponiendo, me parece, los feminismos, lo que estamos pudiendo nombrar. Eso está buenísimo, ¿no? Entonces digo, pero es un proceso muy, muy lento, muy complejo. Ahora estamos como en una especie, me parece, de gran retroceso en América Latina, ¿no? Me parece que pasa esto de la mano de las ideologías neoconservadoras, ¿no? Es un combo terrible, el neoliberalismo más neoconservadurismo, o sea, son liderazgos políticos fascistas, conservadores, autoritarios, ¿no? Y eso tiene un nombre, que es la ideología de género.
que acá no se usaba, pero el nuevo eje del mal, tengo la sensación ahora que se está difundiendo en nuestro continente, es la ideología de género, ¿no? Que busca sepultar hasta la ley de educación sexual integral, una cantidad de derechos que creíamos medianamente consolidados, ¿no? Y ni hablar los que nos quedan pendientes. Entonces, estamos en un contexto muy difícil, ¿no? Hola, buenas tardes. Con esto que decías de los nuevos brotes de ideologías reaccionarias en el continente y pensando en esta relación entre la ley y el cambio cultural o cambio social o cambio del inconsciente colectivo, que todos estos movimientos reaccionarios muestran que claramente no hay una linealidad, es decir, que la ley no es causa suficiente para que haya efectivamente un cambio en la sociedad. Y en tu rol de comunicadora, ¿cómo podemos pensarnos o la responsabilidad que tiene el discurso en esta producción o en esta necesidad de poder interpelar para que efectivamente se termine de concretar eso que está en la ley, pero que no se termina de concretar y que no se puedan volver a producir o retroceder en eso que ya está conquistado, que parece que en un momento bueno, ya se logró, ya está, y de repente todo eso se vuelve para atrás. Y porque las hegemonías cambian, ¿no? Hay disputas, todo el tiempo hay disputas. A mí me parece que nosotros como comunicadores tenemos el deber enorme de, punto uno, nombrar y reconocer las violencias, nombrar y reconocerlas significa encontrar los modos, las categorías para nombrarlas, y me parece que después fundamentalmente la otra dimensión de nuestra tarea está vinculada a desnormalizar. Es decir, cuando algo insisto, de prácticas violentas, de abusos del poder, se vuelve paisaje normal, y los medios de comunicación lo vuelven paisaje normal, por el modo en que está construido un relato despersonalizado, deshumanizado, despolitizado. Bueno, parece que tenemos un serio problema, porque entonces pasa esto que la Segato nombra también, que es que los medios hacen pedagogía de la crueldad, ¿no? Que los medios vuelven otra vez a rapiñar los cuerpos. Entonces, bueno, yo creo que por eso también insisto tanto en el nombre propio, en nombrar, en restaurar la biografía, en restaurar la escala de lo humano, ¿no? Eso es una práctica, ¿no? Y lo demás es lucha política, es un horizonte que estamos caminando y que no sabemos muy bien cómo. Además, cuando hay crisis de representatividad, cuando eso que sucede en la calle no encuentra... ¿Qué va a encontrar portavoces en un conjunto de dinosaurios? La imagen del Senado del año pasado fue brutal, ¿no? Digo, además, literalmente había una distancia, estaba vallado la Plaza del Congreso, ¿no? Esa distancia también es la distancia que hay en la representación política. Entonces, ¿cómo convertimos este poder revulsivo de los feminismos en otras formas de la política, en poder político? No sé,
y estamos en un momento de retranca, ¿no? Es un momento complejo, pero hay que volver a salir a la calle, hay que volver a pensar las articulaciones que nos fortalezcan, ¿no? Nos queda seguir caminando. Yo la verdad que no tengo una respuesta. Sí, la certeza de cómo cada una, en cada espacio, puede intentar pensar otras formas de la política, digo, porque eso es lo que trae un poco el feminismo, ¿no? Es decir, bueno, le exige al Estado, porque el Estado es un campo de disputa, pero también construye asambleariamente, autogestivamente, ¿no? Ahí hay otras formas de la política. Por eso es tan revulsivo también pensar en lo que aportan los feminismos. Me gustaría tener una respuesta más concluyente, pero estamos en un momento de reorganización hegemónica en América Latina, de retranca, de esta articulación neoconservadora, neoliberal. Bueno, hay que dar la batalla y me parece que en ese sentido, por supuesto, que las leyes son la ley de violencia, la 26.000, que nunca me acuerdo el número, la 20, ¿no? Bueno, esa es una ley fantástica, por supuesto, la ley, o sea, pero digo, la violencia mediática había que nombrarla, la cantidad de violencias que se nombran, ¿no? La violencia obstétrica, ¿no? Un conjunto de violencias que habitan las vidas de las mujeres y que van mucho más allá del espacio doméstico, ¿no? Entonces, ese fue un logro enorme. Bueno, tenemos una herramienta. Para las trabas, la ley de identidad de género y la ley de cupo laboral trans, y es una herramienta formidable. Ahora, anda a ver cuántas trabas hay laburando en el Estado. No te contesté nada, pero puedo compartir la incertidumbre, ¿no? Las preguntas. Ana, se hace muchas veces referencia al movimiento feminista, al movimiento de mujeres. Sin embargo, en varias ocasiones hablas de feminismos. Bueno, dentro de esa diversidad, de esas contradicciones, de ese consenso, ¿qué reflexión haces sobre cómo han crecido estas mujeres en este dar batalla de nuevo, ¿no? Sí, a mí me parece que hay que hablar de feminismos, porque eso tiene que ver con lo que dije al principio, con territorializar y con historizar, con trayectos que son bien distintos. Yo creo que en principio hablar de los feminismos villeros, hablar de los feminismos comunitarios, da cuenta de esto, ¿no? De experiencias territoriales y de trayectorias distintas. Hablar de los feminismos negros, ¿no? Y cómo esos feminismos que creo que ese es el gran logro de la Argentina, han articulado con los movimientos sociales para convertirse en un movimiento masivo, ¿no? Y es una experiencia muy distinta que los feminismos occidentales, blancos, ¿no? Europeos. Entonces, me parece que, bueno, fue toda una puja, sigue siendo una puja llamar al encuentro de mujeres no nacional, sino plurinacional, ¿no? Pero bueno, me parece que ese es un logro, que es un capital enorme, que es la pluralidad de territorios, de experiencias que hacen que hablemos de feminismos y de un movimiento que tiene la potencia que tiene y que está articulado con
los movimientos sociales en los barrios. Digo, eso es lo que explica la marea verde. Si no, o sea, no encontrás en Brasil la masividad, o sea, el feminismo negro, que tiene una fuerza enorme en Brasil, no ha logrado las articulaciones que han logrado acá en los barrios, por ejemplo, los feminismos villeros, que hoy están atravesando los movimientos sociales que tienen trabajo en los barrios. Las mujeres originarias que se han visibilizado tan fuertemente de distintas etnias en la Argentina. Es decir, es muy, muy rico, yo creo que ahí está la potencia, ¿no? Y después me parece que hay algo que cambió definitivamente y que ya cambió y que ya está y que lo vemos en eso que Luciana Pecker llama la revolución de las hijas o que llaman la revolución de las pibas. Muy fuerte, ¿no? argentino, ¿no? Entonces ella decía, es esto de lo colectivo, esto es de lo pluri, ¿no? Me pareció entender eso y está bueno, eso es lo que nos diferencia, digamos, de países centrales, ¿no? Esto de las mayorías. Yo quisiera preguntarte lo siguiente. Cuando uno ve los trabajos que has realizado, las entrevistas con mujeres mexicanas o en Colombia, y ya el escenario de la entrevista cambia porque has utilizado el ámbito cotidiano de ellas, es diferente al otro escenario en el que vos te organizás la entrevista con un escenario que preparan ustedes, quizás en un estudio. Claro, más como un piso, como un escenario. Claro. ¿Te aportan nuevos elementos a la entrevista cuando vos podés observar ese entorno en el que se desarrolla la persona en su vida cotidiana? Mira, a mí me gusta mucho lo que estamos haciendo ahora, es una etapa mucho más documental de historias de vidas, porque efectivamente la narrativa, la entrevista central que articula cada capítulo, se hace en un espacio que es un espacio de la persona que entrevistamos, y no en un set, no en un estudio, ni en algún momento nosotros grabábamos en un teatro independiente. Aporta, pero también para mí es muy dificultoso porque cuando vos montás el dispositivo audiovisual, ustedes piensen que el dispositivo audiovisual es muy invasivo, ¿no? O sea, a veces les habrá pasado a ustedes que hacer una entrevista y ya poner un grabadorcito arriba de la mesa ya te resulta invasivo, ¿no? Bueno, imagínense el dispositivo audiovisual que tenés. Para tener una calidad técnica básica, tenés una puesta de cámaras, tenés alguna puesta de luces. Eso en un teatro, o sea, podés invisibilizarlo más fácilmente, ¿no? El dispositivo es menos invasivo. Y además, no hay nada que, una vez que empieza la grabación, empieza la conversación y sea una situación emocional muy interesante cuando no hay interrupciones. En los ambientes documentales eso no pasa, o sea, las cámaras están más cerca, hay ruidos. Entonces, a mí me exige un laburo, o sea, me cuesta mucho más, ¿no? El encuentro con el otro está atravesado de las interrupciones que tiene la vida. Entonces, en ese sentido, para mí es un laburo extra, pero creo que como espacio, el espacio cuenta mucho de las personas que entrevistamos. Entonces, también eso es ganancia, ¿no?
Además, el tema, hay una cosa que me olvidé contarles que tenía, que sí la conversé hoy con las colegas, con varias colegas comunicadoras, que quería contarles de Loana y que está vinculado al uso de la fotografía y a la revictimización. Por ejemplo, el dispositivo de la fotografía, que es un dispositivo que yo uso mucho, es la fotografía, muchas veces ustedes lo vieron, de un álbum de fotos, ¿no? Sin embargo, hay en esa proyección de una imagen y en el contexto de un encuentro una significación muchas veces sorprendente de esas imágenes o lo que evocan esas imágenes, porque a veces incluso lo que evocan es un fuera de campo, no es algo que está en la fotografía, ¿sí? Es un fuera de campo de la fotografía. Entonces es muy interesante, le da otra densidad al relato testimonial. Pero, por ejemplo, en el caso de las personas trans, travestis, eso también es parte de las conversaciones previas. Porque las fotos de personas trans y travestis, cuando aún son fotos con su identidad masculina, son fotos que, para muchas de ellas, evocan la humillación que padecieron durante mucho tiempo, cuando, aunque ya tenían asumida su identidad femenina, eran nombradas como varones, ¿no? Estamos hablando de los tiempos previos a la ley de identidad de género, en una cola de un hospital público, en la escuela, su identidad femenina evidente y nombradas como varones, humilladas, ¿no? Entonces esas fotografías revictimizan, traen nuevamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué fotos? ¿No? Conversar sobre las fotos también es un ejercicio muy lindo, además, porque también permite la construcción de un vínculo antes de una instancia de grabación y de entrevista. Y esa conversación, en el caso de Loana, es clara. Es decir, Loana Berkins, yo soy esta, es mi nombre elegido. De ninguna manera hubiera admitido Loana una imagen previa a su actual identidad. En cambio, Darla, la colombiana, la activista trans colombiana, por el contrario, ella me dijo, mira, todo esto me constituye, yo soy todo esto, ¿no? Este es parte de mi tránsito, de manera que cuando trabajamos el material fotográfico que usamos en el programa, ahí hay fotografías de su etapa previa a su transición de identidad, ¿no? Entonces, eso también es parte de una evaluación en un abordaje con perspectiva de derechos humanos, ¿no? Hola, yo me quedé con una frase de Loana. Separemos la genitalidad de la identidad. Y junto al concepto voy a visitar a mi hija que tuvo familia, y como tuvo una nena llevo un moño rosa. Y entonces me pregunto, ¿cuál es el límite? ¿Cómo el entorno ayuda a su identidad, direcciona su identidad? Lo pregunto porque no lo sé, porque me lo cuestiono. Esa es mi pregunta. Bueno, las identidades son una construcción social, cultural, histórica, ¿no? Y si nos paramos y las pensamos como una condición esencial, es decir, atada a la biología, queda mucho por fuera, ¿no? Que es un poco lo que está en estos relatos que compartíamos. Entonces, me parece que estamos en un momento donde por ahí está bueno pensar identidades en plural y tratar de abandonar un patrón
tan binario, ¿no? Del celeste, el rosa, ¿no? Es ese patrón binario que deja afuera tantas otras expresiones. Me parece que ese es el proceso, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de procesos de identificación, más que hablar de identidades como una condición esencial de las personas, ¿no? No es solamente la biología. La identidad se construye, ¿no? con otro conjunto de elementos que hacen a la historia de las personas, que hacen a su contexto, y que van más allá de ese rosa y de ese celeste, ¿no? Entonces, por ahí regalarle un azul, deja el camino abierto a que esa persona, que es tu nieta, pueda hacer su camino libre y no sentirse estigmatizada ni violentada por lo que ella elija ser, ¿no? Me parece que es eso, ¿no? Pero bueno, es como desaprender, ¿no? Desaprender, y no es a veces un ejercicio fácil, ¿no? Pero bueno, me parece que ese es un poquito el camino que tenemos que ir haciendo y es el que nos invitan a hacer historias como las de Loana, pero que hay cientos, miles y que no son solamente de personas trans, travestis, ¿no? Sino que eligen otras identidades que se identifican, que hacen otros procesos de identificación. De alguna manera yo, mira, te lo ejemplificaba cuando contaba un poco en mi historia, que yo nunca me nombré como feminista. Hice un proceso de identificación. Las identidades son construcciones históricas, sociales, no solo biológicas, ¿no? Y las personas eligen, y que lo que elijan no les traiga ni violencia ni estigma. Hola. Ana, ¿podrías profundizar, comentar lo que quieras en relación a tus vivencias y experiencias y tu posicionamiento en la escucha y esa posibilidad reparadora para los entrevistados en relación a eso? Gracias. Bueno, a mí eso me parece como... Yo muchas veces me pregunto, me autopregunto, que es cómo me paro frente al otro. Porque la verdad que tampoco es una empatía fácil, como una suerte de compadecerse, ¿no? De identificarse y de fundirse con el dolor del otro. Como si tu propio punto de vista quedara en un lugar ciego. No es eso. Porque cuando hablamos de la empatía, hablamos de la capacidad, en todo caso, de reconocernos en la vulnerabilidad del otro, que es la vulnerabilidad de lo humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablo de empatía. Y en el sentido, por supuesto, de comprender cuáles son las lógicas que tiene y la trayectoria de ese otro que te permiten situarte, ¿no? Pero situarte no implica fundirte e, insisto, no implica dejar tu punto de vista en un lugar ciego, ¿sí? Implica, a partir de esa tarea que hiciste, de situar su trayecto biográfico, de reconstruir cuáles son las condiciones sociales que produjeron a ese otro, los territorios que habita, la categoría identitaria que habita,
a partir de ahí, a partir de esa tarea fundante de situarte, tenés la capacidad de, como dice Bourdieu, ponerte, en cierto sentido, de su lado. Eso te va a permitir caer en la tentación de hacer preguntas que no tendrías que hacer, porque revictimizan, ¿por qué? Puede haber 1000 razones, ¿no? Saber también cuándo tenés que callarte, significar un silencio de la persona que estás entrevistando, porque los silencios cuentan también, ¿no? No son baches. Parece que si hay ausencia de palabra, no hay sentido ni significado. No, bueno, los silencios cuentan también. Eso, ¿no? Y después el reconocimiento de que cuenta no solamente la palabra, que cuenta la emoción, que cuenta la gestualidad. Eso también es parte de cómo me gusta posicionarme en la conversación y el encuentro con el otro, ¿no? También ahí hay una forma de escucha, ¿no? De escucha atenta, de escucha sensible, de escucha que también, digo, escucha sensible, por eso hoy más temprano hablaba del desasosiego empático, ¿no? Porque hay un acompañamiento emocional también frente a relatos que muchas veces son traumáticos, ¿no? Y eso acompaña. Vos ponés la escucha, ponés tu propio cuerpo, ponés tu propia emoción. Eso es una escucha empática y es una escucha que yo creo tiene un alto valor reparatorio para quienes no hay escucha social, o hay muy poca o nula escucha social. Ay, fuiste a la presentación del museo. Sí. Ah, qué lindo, esa fue hermosa. Sí. Y llevo a las escuelas tu libro con cada uno de los testimonios. Y llevo justamente el de Sonia Sánchez, Las mujeres no nacimos putas. Y sobre todo rescato lo que vos decís, ¿no? Les digo a los chicos que no dejen de pensar lo que ellos piensan, pero que vean otra realidad a partir de ese testimonio. Y me parece totalmente valorable, y una vez que lo leemos, lo vemos. Lo hacemos las dos formas, porque lo que yo veo cuando vos haces los reportajes es tu acompañamiento no solamente desde la palabra, sino desde los silencios. Y los chicos lo saben ver a eso. Lo ven como cómo interactúas no solamente con el silencio, sino con tus afirmaciones de cabeza, con tus emociones, y eso también nosotros lo estudiamos y bueno, te lo agradezco realmente. Era un reconocimiento a poder llevar, y invito a todos los que trabajamos en las ESI que lo lleven a cada uno de los testimonios que ahí se encuentran en tu libro. Nada más era eso. O sea que está buenísimo. ¿Cómo es tu nombre? Olga. Lo que vos decís, Olga, está buenísimo porque nosotros estuvimos durante mucho tiempo con la idea o la oferta de hacer un libro con una selección de entrevistas, y a mí no me gustaba la idea de escribir un libro porque siempre me pareció que iba a ser un producto mucho más pobre que el programa de televisión, porque es otro lenguaje. Entonces, digo, ¿cómo traducimos el silencio? ¿Cómo traducimos la emoción? ¿Cómo se traduce una atmósfera emocional? Entonces, digo, eso había que traducirlo literariamente, si no, realmente el libro iba a ser un producto mucho más pobre. Y a mí me daba mucho temor ese traspaso, ¿no? Pero bueno, ahí Juan Duiseide, que es un querido amigo, escritor, asumió el guante de ayudarme en esa traducción,
Y el libro me parece que logró eso, que a mí me interesaba que fuera un documento que se pudiera citar, es decir, que la conversación está textual, datada, fecha, contexto, de manera que si cualquiera quiere usar esos testimonios puede hacerlo, está la conversación textual, pero hay una suerte de apostillas, ¿no? Donde se cuenta eso que pasaba y que no está en las palabras, ¿no? Que fue el laburo que hizo Juan Duiseide, que fue fantástico, y que, bueno, subraya eso, ¿no? Son dos lenguajes distintos y, bueno, ustedes lo ven como espectadores, pero digo, cuando estás también en el lugar de quien hace una entrevista, también ese lenguaje corporal es parte de lo que cuenta, de lo que comunica, de lo que hay que escuchar. Bueno, ya está. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a dar por terminado el encuentro. Qué pena, ¿no? Pero qué regalo nos dimos, ¿eh? Así que, Ana, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes también. Vamos a ver si la convencemos para que nos venga a visitar en otra oportunidad. No, gracias a ustedes. Bueno. Y estén atentas entonces que el miércoles, jueves 6 de junio, tenemos nuestro tercer encuentro sobre violencia digital. Así que, bueno, espero que hayan disfrutado el espacio como lo hemos disfrutado nosotras. Gracias. Muchas gracias.